Buenas noches, Janet. Hola Oscar, ¿cómo estás? Bueno, vamos a realizar el video de autoevaluación de pensamiento pedagógico. Para mí ha sido muy especial, ya que nos permitirá reflexionar sobre los conocimientos adquiridos, las habilidades y destrezas, motivaciones y razones significativas que hacen poder decir que ser maestro es un privilegio y una responsabilidad pedagógica, moral, social y espiritual. Es cierto, debo confesar que al iniciar esta materia para mí los conceptos de educación y pedagogía no presentaban diferencias significativas, pero la forma en que se desarrollaron los contenidos en esta asignatura me ha permitido tener un poco más de claridad frente a cada uno de ellos. Además, es grato cuando el docente transmite sus conocimientos y objetivos con convicción, porque invita a seguir estas características cuando te vayas a desempeñar como docente. Te propongo que hagamos nuestro viaje unidad por unidad. ¿Está bien? Sin más preámbulos, iniciemos el recorrido. En la primera unidad abordamos el objeto de la pedagogía. Hasta ese momento pensaba que era una ciencia, pero al estudiar el material que el profesor nos dejó, me quedó claro que pese a no ser una ciencia, sí recoge mucho de otras disciplinas como la psicología o la sociología. También aprendí que la pedagogía cambia según las necesidades, el contexto y la cultura en el que se da el aprendizaje del ser humano. Hoy para mí la educación es un proceso que está presente a lo largo de toda la vida y que tiene como fin último que las personas logren la integralidad, mientras que la pedagogía es precisamente todo aquello que se requiere para educar, un conocimiento de cómo aprende el ser humano, que vendría siendo algo de psicología, y un estudio de lo que influencia que el ser humano aprenda, que vendría a retomar lo de sociología. La elaboración del mapa conceptual fue desafiante porque uno podría pensar que hay mucho material bibliográfico sobre los términos que nos propuso el profesor, pero en la realidad no fue así. Recuerdo también que en la primera unidad vimos un video de un congreso sobre formación por competencias, del cual se desprendió una actividad que consistía en tener una mirada crítica frente a lo dicho por el expositor. Sin embargo, lo que más resalto de esta actividad es que en ese momento me hice la pregunta sobre la evaluación por competencias del ejercicio docente en Colombia, que pese a contar con un marco normativo para su realización, no tiene el carácter obligatorio y por ello es poco implementado en las instituciones en los diferentes niveles. Otra de las cosas que aprendí fue acerca de las normas APA para trabajos escritos, ya que nunca las había utilizado para el tema de la citación de bibliografía. Bueno, hay también muchas cosas que aprendí, al igual de lo que acabas de mencionar. En especial, la relatoría inicialmente fue algo muy estresante por la diversidad de autores que hablaban con terminologías pedagógicas, ya que no lograba interiorizar para luego expresar en palabras con un criterio definido sobre la educación y la formación por competencias. Además, porque los autores mostraban la necesidad de conocer y fundamentarse en un modelo pedagógico. Entonces decidí por comenzar a interiorizar primero los conceptos más significativos como lo son educación y pedagogía, entendiendo que la educación es un proceso que dura para toda la vida y que existen múltiples actores en el proceso de lograr la integralidad de las personas. Y la pedagogía, entendida como ese proceso educativo que permite ganar competencias en un área del conocimiento. La importancia de conocer modelos educativos en la formación integral del ser humano históricamente han aportado a la construcción del acto educativo, permitiendo no solo la consolidación del docente como modulador y orientador del cambio, sino que han establecido competencias afines a las necesidades actuales sin perder la esencia de lo que es el deber ser de la educación y el centro de la educación, que en este caso es el estudiante, que en últimas es el forjador de su propio cambio.
Con respecto al imaginario conceptual, fue un acercamiento más directo a los diferentes conceptos que debe abordar una persona que habla en términos pedagógicos. La discriminación resultaba ser un poco difícil, pero a medida que nos íbamos desafiando en leer y encontrar la cantidad de artículos donde con diferentes autores pudiéramos abordarlos, lograba disiparse cada vez más las dudas y poder jerarquizar y delimitar cada concepto. En últimas, podría decir que para mí fue un proceso totalmente constructivo. Tener claridad frente a los conceptos de educación y pedagogía y el rol que juega esta última en la educación sirve para lograr un lenguaje homogéneo con tus compañeros de la especialización, pues finalmente es terminología que utilizaremos durante toda la carrera. Asimismo, estudiar los aportes a la pedagogía de referentes como Comenio, Pestalozzi, Flaubert, Herbar y Debye me proporciona información e instrumentos para el momento en el que tenga que preparar una clase, dictarla, evaluarla y mejorarla, pues la pedagogía tiene una estrecha relación frente al cómo se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en los individuos y por lo tanto es aplicable a cada uno de los momentos mencionados. Expreso mis agradecimientos al profesor Arana por tomarse tiempo de explicarnos cómo hacer los trabajos con las normas APA desde Word, ya que esto me sirvió no solo en su materia, sino también en las otras materias que vimos en el semestre. Compañera, me uno a su premisa, entendiendo que el fundamento de cualquier conocimiento y el uso que se le dé depende de qué tan firme y qué tanto se conozcan los conceptos claves de lo que se desea aprender y expresar. Nuestro léxico o argumentos lingüísticos deben tener fundamento, en especial al direccionar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra cosa que me pareció interesante fue el hecho de seguir una rúbrica o adaptarse a unas normas, como las normas APAS, ya sea para el desarrollo de una tarea, ya que hace parte de las destrezas que debemos adquirir en todos los procesos pedagógicos. Es por eso que la metodología por rúbricas que empleamos y las normas APAS permitieron, primero, orientar los trabajos con metas definidas y segundo, presentar con calidad los trabajos propuestos. Bueno, con respecto a la sesión 2, esta unidad fue muy significativa para mí acerca del saber pedagógico, el cual reúne todos los conceptos, nociones, métodos que se circundan a través de la enseñanza, permitiendo abstraer y sintetizar los conocimientos disciplinarios y como herramientas valiosas para el docente, cual pincel, forjar el acto educativo inmerso en el proceso de enseñanza. A través de la realización del mapa conceptual se logró abordar diferentes conceptos propios de la educación y del saber pedagógico, su forma sistemática de interactuar, su estrecha interrelación con los conceptos pedagógicos que construyen la formación integral, ofreciendo una educación con calidad y sentido práctico. Me llamó mucho la atención el pensamiento de Julián Zubiridia Samper, el cual expresó algo que motivó mi corazón, el cual dice de la siguiente manera: es importante este pensamiento porque permite que nunca perdamos el enfoque ideal y real de lo que es la educación. El pensamiento dice de la siguiente manera: el fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje. La escuela debe preparar para la vida. Poder extrapolarlo a lo que estamos estudiando y darle un sentido práctico significativo en los ideales de un ser humano, pienso que es una responsabilidad sublime. Ya por otra parte, el RAI en sus dos fases permitió adquirir la forma sistemática y organizada de buscar artículos basados en evidencia científica y de manera sucinta documentar la estructura y contenido de una investigación. El RAI como herramienta de investigación es de gran utilidad, ya sea para abordar un planteamiento del problema y luego confrontarlo con la evidencia científica,
permite además darle rigor al planteamiento investigativo. Yo entiendo el saber pedagógico como el ADN de un docente. Un maestro recoge diferentes teorías y prácticas pedagógicas, lo que considera que le aporta a su ejercicio. Es decir, realiza toda una planeación de su quehacer docente en el que define qué transmitir, el cómo hacerlo, con qué instrumentos, cuáles son sus objetivos para realizarlo y a quiénes va dirigido, en este caso sus estudiantes. Luego, en el aula de clase, los implementa. Se nutre del desempeño de sus estudiantes, de las evaluaciones realizadas por otros compañeros docentes o de su autoevaluación como docente para saber si eso que planeó realmente sirvió para que sus estudiantes lograran los objetivos que fueron planteados. Por ello, como cada docente lleva a cabo su ejercicio por sí mismo, no hay dos saberes pedagógicos iguales. ¿Esto para qué me ha servido? Pues primero que todo, todos los materiales a los cuales Dios me ha permitido acceder en este semestre me han dejado algo en claro, y es que el educar es un privilegio, porque tenemos la oportunidad de dejar una semilla de conocimiento en otro ser humano. Los tiempos han cambiado y ahora nos vemos enfrentados a una sociedad cada vez más globalizada, pero también cada vez más sola. Entender sobre el saber pedagógico y sus dimensiones me llevan a preguntarme cuál es el ADN que quiero que tenga mi ejercicio docente cuando lo ejerza. El saber pedagógico sirve para entender por qué, a pesar de estar en una misma institución educativa, todos los docentes te enseñan distinto, te evalúan distinto, interactúan con sus estudiantes de forma distinta, y todo lo anterior es resultado de que son personas diferentes las que practican el proceso educativo. De cierta manera, estudiar y todos los aspectos que debe tener en cuenta un docente para poder ejercer su profesión me ha permitido entender por qué en nuestro país los docentes le reclaman al gobierno tanto la mejora en su remuneración, beneficios y garantías. Es mucho el tiempo que un buen docente debe invertir en la planeación de sus actividades. Es valioso el tiempo que invierte en tener al menos un conocimiento de sus estudiantes, sus intereses, particularidades y actitudes. Es importante también el tiempo que invierte en evaluar y mejorar su proceso educativo. Por otra parte, considero que la utilidad del resumen analítico de información conocido como RAID, que es un instrumento que le sirve a cualquier estudiante o profesional que quiera realizar una investigación. Es una manera organizada de llevar a cabo una búsqueda de información frente a determinado tema, pero también una manera aceptada para presentar y conservar el conocimiento para quien quiera comprobar que los artículos o documentos que se mencionan o enumeran realmente existen o existieron. Cosa que también quiero mencionar es que la elaboración de mapas conceptuales era una estrategia que no había contemplado para mi aprendizaje. Fue uno de los trabajos que escudriñé a profundidad para poder presentar una idea completa del requerimiento, pues, propio de la actividad. Sin embargo, fue muy gratificante saber que podemos estructurar el conocimiento y los aprendizajes de forma sistemática y organizada. Actualmente es una de las estrategias que estoy utilizando en la adquisición de conocimientos. Con respecto a la unidad número 3, en relación a las pedagogías críticas, me llama la atención que en momentos históricos de gran controversia o apremiante necesidad, los movimientos pedagógicos dieron respuesta a cambios sociales y fueron construyendo diferentes modelos pedagógicos que hacen parte de la reseña histórica de la formación de escuelas pedagógicas diferenciales, cunas de los grandes pedagogos.
Por ejemplo, los planteamientos de Rousseau sobre que el castigo no hace parte de los procesos de enseñanza. Por otra parte, Tolstoy y sus colaboraciones mencionan que la educación hace parte indispensable de los cambios sociales y más adelante denuncian que el currículo se perfecciona con los procesos investigativos, algo que hoy en día se le da gran relevancia con respecto a la evidencia científica. También cómo los cambios políticos y sociales permean la educación, cómo lo argumentan las teorías desde las escuelas, por lo menos de Frankfurt y Budapest, las cuales se fundamentan críticamente desde la indignación, la reflexión y la construcción de las comunidades solidarias, y premisas políticas que no reduzcan las cuestiones de poder, justicia y la lucha contra las desigualdades. Vemos cómo cada vez más la pedagogía se va adaptando a los cambios sociales, pero también va dando respuestas significativas a esos cambios para así mismo hacer surgir a la sociedad dentro de un contexto que cada vez es mucho más cambiante. Bueno, a mí esta unidad me permitió aprender en el ámbito de la pedagogía sobre Michel Foucault, que es un pensador reconocido tanto por su producción intelectual como por su manera de decir las cosas. Foucault se dedicó a estudiar la educación sobre los distintos escenarios en que el ser humano se desenvuelve, como la familia, la escuela, el trabajo y la sociedad en general. Indagó sobre la problemática como la locura, la prisión, el poder o el sexo. Expresa sus ideas filosóficas basadas en su propia experiencia, sin importarle herir las susceptibilidades de su propia familia o allegados más cercanos. Foucault concebía al ser humano desde 3 esferas. La lingüística, orientando la relación con la educación no a lo que se dice, sino a cómo se expresa y cómo contribuye esto con el aprendizaje. También desde la esfera del trabajo, enfatizando sobre los motores de aprendizaje que tiene el ser humano para generar riqueza. Y por último, la esfera de la naturaleza, con base en lo que el ser humano puede aprender de ella. Otra de las teorías críticas expuestas tuvo como padre a Paulo Freire, quien mantuvo preocupación acerca del proceso enseñanza-aprendizaje de las personas con menos poder adquisitivo y sus consecuencias en la elección de sus gobernantes. Me gustó conocer que Freire se metía en las poblaciones menos favorecidas y por medio de unos cuestionamientos que les hacía, les invitaba a la reflexión sobre el conocimiento de sus derechos y acerca de las acciones que podían llevar a cabo para exigir una educación que de verdad les contribuyera para cerrar las brechas sociales y conseguir una mejor calidad de vida. ¿Para qué me sirvió estudiar las pedagogías críticas? Bueno, ello generó en mí la siguiente reflexión. Los conocimientos que adquiere el ser humano deben servirle para su desempeño en la sociedad, en la búsqueda del bienestar de sí mismo y de otros. Cada uno de los pedagogos estudiados llevó a cabo su teoría bajo el convencimiento de que las cosas en la sociedad pueden ser mejores y dieron lo mejor de sí para dejar un legado a sus futuras generaciones. También es importante mencionar que dentro de la metodología que escogió el profe Arana para evaluar su materia de pensamiento pedagógico, siempre buscó que adquiriéramos herramientas para la construcción de nuestras futuras clases. Prezi, por ejemplo, aunque lleva varios años siendo usada por organizaciones o personas, tampoco la habíamos utilizado. Fue un desafío lograr la presentación del trabajo y al final logramos aprender mediante el ensayo y el error. De las cosas que aprendí acerca de las pedagogías críticas es que sirvieron para analizar cómo las conductas humanas y los procesos pedagógicos han sido permeados por los contextos históricos, motivándome a actuar como futuro docente con la premisa de generar cambios sociales con estrategias creativas llenas de fundamentación, ya que en la parte metodológica fue interesante trabajar con otra forma de presentación como lo fue el Prezi. Agradezco al profesor Arana por diversificar sus metodologías de enseñanza, permitiendo así abrir el abanico de posibilidades en nuestras metodologías a implementar.
La experiencia de estudiar pedagogías contemporáneas permitió descubrir que la búsqueda de la eficiencia del proceso de enseñanza, incluyendo los avances sociales y tecnológicos, es por demás un reto en nuestra labor de docente. Poder identificar cuántas horas debe dedicar para un contenido y qué recursos debemos utilizar, donde el estudiante debe tomar decisiones para forjar su proceso de enseñanza, aprendizaje, y que nosotros le brindemos estrategias de orientación, requiere de nuestra parte los mejores esfuerzos desde la planeación curricular. Sin embargo, como docentes no realizamos nuestra labor siguiendo un solo método. Debemos nutrirnos cada día de las diferentes pedagogías, buscando que exista inclusión, participación y equidad. Yo por mi parte, Oscar, quiero mencionarte que como punto principal de aprendizaje de la unidad número 4, quiero decirte que desde hace varios años, con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación que se conocen como TIC, y la globalización, las exigencias para el quehacer docente son mayores. El ejercicio de la enseñanza para lograr que realmente se produzca aprendizajes en los estudiantes requiere que los docentes estén en concordancia con el mundo en que estos se mueven, a saber, el digital. Hoy no es una decisión del docente el que quiera dictar sus clases o no con ayudas TIC. Es prácticamente una exigencia y el docente que no asuma este reto se quedará rezagado o por fuera del mercado. Es bonito saber también que en la pedagogía hay mucho por investigar. A mí personalmente me gustaría hacer parte de un grupo de investigación sobre temas de TIC en la práctica docente de temas aplicados a profesiones diferentes a las licenciaturas, en particular pues, al campo en el que me desempeño en la ingeniería, o también por grupos de edad. Con nuestro trabajo de grado hemos podido darnos cuenta que recientemente hay muy pocas investigaciones sobre educación para la salud o educación en adultos mayores, lo que me hace pensar que hay otros temas que también pueden ser investigados. Las TIC ofrecen muchas ventajas, entre ellas, primero, dinamiza la forma en que se presentan los contenidos, lo cual puede despertar el interés de los estudiantes de esta generación. Segundo, ofrece una mayor oportunidad de contacto con los contenidos, pues estos están disponibles para el momento en el que el estudiante pueda usarlos o quiera hacerlo. Tercero, incrementa la oportunidad de cobertura en aquellas regiones donde contar con un profesor para determinada materia no es posible. Estas son algunas de las ventajas, pero también presenta algunas desventajas, entre las que puedo enumerar el que el docente pierde algo de oportunidad para establecer una relación cercana con sus estudiantes y por ende en el adquirir conocimiento de sus necesidades, expectativas y de todo aquello que lo afecta. Aspectos que en sí también enriquecen la labor docente, sobre todo desde el punto de vista de la formación integral. Asimismo, es un reto el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación por medio de las TIC, lo cual exige creatividad y algo de malicia por parte del docente para lograr que las actividades que se proponen sean desarrolladas realmente por sus estudiantes y no por otras personas. Las investigaciones, por su parte, sirven para dar soluciones a problemas existentes y generar nuevos conocimientos o teorías. Qué bueno poder hacer parte de un grupo que genere cambios en pro de tener una mejor sociedad. Además de valorar cómo la educación se ha valido de recursos tecnológicos y que han facilitado el acceso a la información, para mí fue muy útil fundamentar que existe pedagogías para la formación de proyectos de vida de un individuo, hacer parte de la construcción o reestructuración en la formulación de metas de un proyecto de vida de las personas es un aspecto que puedo articular con mi profesión en salud de base, logrando demostrar que la pedagogía es permeable a cualquier escenario,
donde los seres humanos busquemos la integralidad. Agradezco al profesor Arana porque ha sido un orientador de la consolidación de un sueño que he venido forjando, tener contenidos de alta calidad, rigor metodológico unido con la flexibilidad de cómo adquirir destrezas y habilidades, hacen que la formación del docente también, en este caso, podamos decir que sea integral.